cosas que quiero que miremos de una manera muy breve, como en manera de introducción. Primeramente, la influencia judía del Evangelio de Mateo. Sabemos que Jesucristo era judío, los primeros discípulos eran judíos. Muchos de los judíos en el Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces Mateo le está escribiendo a un pueblo básicamente que eran judíos, pero que habían creído en Jesucristo. Y el gran argumento de este libro es eso. También vamos a mirar cómo Mateo habla de Jesús como el gran rabino, el gran maestro, y luego el reino de los cielos. Influencia judía del Evangelio de Mateo. Abran sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 1, verso número 1. Mateo capítulo número 1, verso número 1. Ahora, todos somos cristianos, o la gran mayoría cristianos, ¿verdad? El cristiano no miente, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando llegamos a este verso, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Lo brincamos, ¿verdad? Por lo menos una persona honesta aquí. ¿Hay alguien más? Varios de ustedes. Lo brincamos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿para qué todo esto? Tantos nombres. Vamos a lo que es el mero centro de lo que Mateo quiere comunicar. Pero es muy importante. Es muy importante. Porque si se fijan, esta es una señal de parte de Mateo diciéndole a sus lectores judíos, la comunidad, mira. Es como si fuese un semáforo. Miren, escuchen. ¿Ustedes se recuerdan y saben que nosotros estamos esperando el Mesías? Ese Mesías es Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y por eso está esto en el mero comienzo de lo que es el Evangelio de Mateo. Y fijémonos, Mateo tiene otra curiosidad muy particular. Mateo comienza con lo particular, como es aquí, vemos la genealogía, pero cuando vamos al capítulo número 28, el Evangelio comienza para los judíos, pero vamos al capítulo número 28, vemos que id y haced discípulos a algunas de las naciones, ¿verdad? A todas las naciones. Entonces miramos cómo Mateo nos lleva de un pueblo particular a un evangelio, un mensaje que Jesucristo es el Mesías para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios en esta mañana? Porque usted y yo estamos incluidos ahí. Continuemos. Aparte de la influencia judía del evangelio, notamos otra cosa. Cómo se presenta a Jesús como el gran rabino. En otras palabras, el gran maestro. Varios de los discípulos le llamaron a él rabí o rabino o raboni, que significa básicamente maestro. Pedro y Andrés, Nicodemo, si se recuerdan, en Juan capítulo número 3, en la entrevista que él hace cara a cara con Jesús, Nicodemo, que era un líder religioso, le dice a Jesús y le llama rabí o maestro. Lo notamos a través de varias escrituras. Aparte de eso, Mateo únicamente tiene a Jesús dando 5 grandes discursos. En otras palabras, lo tiene en el centro, hablando y enseñando como un gran rabino. Conocemos el primer discurso, es muy conocido, el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo número 7. Y notamos como ahí Jesús se presenta ante el pueblo como el gran maestro, cuando comienza con las bienaventuranzas. Luego notamos el segundo discurso, que es capítulo número 10, verso 5 hasta el 11, verso número 1, donde Jesús habla ahí sobre la misión de los discípulos y el precio que han de pagar por seguir a Jesús. Luego, y quiero hacer un énfasis, el tercer discurso, porque es donde nos encontramos con nuestro versículo de hoy.
las parábolas del reino. Y fijémonos aquí que hay 8 parábolas. 2 parábolas son interpretadas por Jesús y son las parábolas del sembrador y los 4 terrenos y el sembrador y la cizaña. Luego podemos notar las otras parábolas, el grano de mostaza y la levadura. Y entonces notamos la parábola del tesoro escondido, donde nosotros vamos a mirar más a fondo en un ratito. Y la otra gemela, que es la perla de gran precio. Y finalmente, parábolas número 7 y 8 son la parábola sobre la red y finalmente el padre de familia. Y todo esto lo notamos, es de manera de mostrar cómo Jesús es el maestro de maestros. Y si se recuerdan, aquí en el Evangelio de Mateo es donde Jesús en realidad, ¿conocen la palabra cocotazo aquí o no? ¿No? Cuando uno se da golpes así, cocotazo. Es casi como Jesús dándose cocotazo con los grandes rabinos y maestros de su día, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los escribas. Pero Jesús sabemos que sale victorioso y es el maestro de maestros. Y el cuarto discurso es la vida bajo la autoridad del rey y Jesús como el rey, capítulo 18, verso 1 al 19, verso 2. Y finalmente el quinto discurso, el monte de los olivos. En realidad es donde habla sobre las últimas cosas o los últimos días. Continuemos. Hagamos un hincapié de lo que es una parábola. Una parábola es un relato sencillo que demuestra una verdad central. Y en el contexto otra vez de Mateo, notamos que la verdad central es: el reino de los cielos merece todo el esfuerzo porque es lo más valioso. Repitan esto conmigo, por favor. El reino de los cielos merece todo el esfuerzo porque es lo más valioso. Mi pregunta, ¿lo creen? Algunos parece que no comieron su tortilla esta mañana con frijoles. ¿Lo creen? Amén, a eso está mejor. Entonces el reino de los cielos merece todo el esfuerzo porque es lo más valioso. Y como manera de introducción vamos a mirar también lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesucristo en los evangelios. Fijémonos, el reino de los cielos lo usa Mateo, pero los otros evangelios dicen el reino de Dios. Y otra vez, eso es por una manera muy sencilla, porque Mateo le está escribiendo básicamente al pueblo judío. El enfoque de él es eso. Y para el judío mencionar el nombre de Dios era algo sagrado que no se hacía. Entonces, para Mateo, entonces, lo que él hace es usa el reino de los cielos, pero es sinónimo con el reino de Dios. Y si nos fijamos, comienza en Mateo Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y vemos un capítulo más tarde Jesucristo diciendo casi exactamente las mismas palabras: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Nosotros estamos viviendo actualmente el reino de los cielos, hermanos. Jesucristo está viniendo, va a venir, vendrá y nosotros nos iremos con Él, que es básicamente lo que nos dice el reino de los cielos. Usted y yo somos participantes del reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora empecemos y miremos este versículo. El bosquejo que quiero presentarles para los alumnos de INSTE que están apuntando, porque veo varios de ustedes apuntando y me imagino, como decimos en INSTE, ¿verdad? Uno debe de tomar buenas notas sobre un predicador.
Imagínense si yo no le doy un bosquejo y no lo sigo. Me llegarán en estos días los alumnos y dicen, hermano Nicolás, usted y Lena dijeron tal cosa y usted no lo cumple. Pues para los alumnos de UNC vayan escribiendo. Primer punto, el hombre descubrió. El hombre descubrió. Segunda cosa que vamos a ver es, el hombre se deleitó. Y finalmente, el hombre se decidió. El hombre descubrió otra vez el tesoro, el hombre se deleitó en el tesoro al descubrirlo y finalmente el hombre se decidió y vamos a mirarlo de una manera muy detenidamente, a ver el valor de lo que era el tesoro. El tesoro estaba escondido, nos dice la Escritura. Y debemos de preguntarnos, ¿qué es el tesoro? Y de una manera muy sencilla es el reino de los cielos. Ese es el tesoro. Eso es lo que el hombre buscó y encontró. Segunda pregunta que debemos de hacernos en cuanto al tesoro es, ¿quién es dueño del tesoro? Sencillamente es Dios. El reino de los cielos o el reino de Dios. Y finalmente, ¿para quién es el tesoro? Y este verso otra vez nos los dice de una manera muy sencilla. Para todos que se esfuerzan en buscando y también encontrarlo. Continuemos. Primeramente hemos visto cómo el hombre descubrió. Fijémonos, el hombre no estaba buscando el tesoro, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos buscado a Dios? Nos hemos encontrado a Dios, pero Dios es siempre el que inicia, el que busca, el que nos susurra, para decirlo de una manera en los oídos, que nos atrae a Él. E igual en cuanto a lo que es este hombre. Él no estaba buscando, él no estaba pensando, pues mira, voy a ver si hoy encuentro un tesoro. Pero sin embargo nos dice que el hombre lo descubrió, encontró. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros somos tan semejantes a ese hombre que encontró o descubrió el tesoro? Yo diría todos, porque Dios le ha placido que nosotros le conozcamos a Él. Algunos de nosotros posiblemente estábamos muy equivocados. Yo estaba muy equivocado. Yo andaba en la brujería, la hechicería y muchas cosas. Yo pensaba que era una persona buena. Yo no hacía daño a nadie. Yo trabajaba la magia blanca. Eso no, magia negra no, pero la blanca. Yo sé que aquí no se practica nada de eso tampoco en México. Pero entendemos. Yo no buscaba a Dios, pensaba que lo encontraba, era un hombre religioso. Pero sin embargo, aquí vemos como el hombre finalmente encontró o descubrió ese tesoro. ¿Y qué pasó? El hombre entonces se deleitó. Y dependiendo de la traducción, podemos decir que el hombre se emocionó, que el hombre se gozó, se llenó de alegría o de felicidad al encontrar ese terreno, ese tesoro en el campo. Y yo me imagino, ¿verdad? Y la ilustración es, no soy artista, pero vamos a hacer un poquito de teatro en esta mañana. Uno caminando, mirando, de repente encuentra ese diamante, ese tesoro escondido. Y yo no sé de ustedes, pero lo primero que yo haría es mirar a los lados. A ver, en serio, a ver quién está alrededor. Porque si yo me encuentro ese tesoro, yo quiero ese tesoro, ¿sí o no? O yo soy el único. Entonces me imagino él estaba mirando de lado. Esto es la versión según San Nicolás. Me imagino estaba mirando de lado en lado y de repente se agachó un poquito, igual para amarrarse el zapato, lo que sea. Se lo mete en su bolsillo. Pero nos dice la Escritura que, ¿qué fue lo que hizo?
lo escondió, lo hizo un montoncito. ¿Y qué fue a hacer? Recorrer y buscar y vender todo lo que tenía. Pero fijémonos, no solamente se deleitó en eso, pero tercero, el hombre se decidió. Tomó una decisión. Seamos honestos, el hombre vio que en el tesoro escondido había más valor de lo que él tenía. Y nos dice la Escritura de una manera bien clara que él vendió ¿qué? Algunas de las cosas que tenía. Todo. ¿Por qué? Porque lo que él tenía comparado al tesoro era nada. Entonces lo vendió todo. ¿Para qué? Para entonces poder tener suficiente dinero para comprar ese tesoro. Y sabemos y entendemos de una manera clara, ¿verdad? Que él lo hizo y entonces estaba alegre y feliz. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros en esta mañana hemos encontrado ese tesoro? Muchos de nosotros. Pero la pregunta de hacer en esta mañana es, en cuanto a qué estamos haciendo con ese tesoro. ¿Estamos dispuestos o estuvimos dispuestos a venderlo todo, a darlo todo? Pablo lo hizo. El apóstol Pablo, ustedes conocen su conversión y lo dijo de una manera contundente. Para mí el vivir es. Y luego en Filipenses capítulo 3 dice que todo lo que tenía, nos habla en Filipenses capítulo 3 que era fariseo de fariseos. En otras palabras, era uno de los maestros más altamente reconocidos de su día. Y dice que todo lo que tenía, lo tenía ¿por qué? Basura. Todo. ¿Por qué? Porque él también había encontrado ese tesoro. Y cuando él miró el valor de todo lo que tenía antes al lado de la vida que tenía en Cristo, se atrevió a decir, todo lo tengo por basura. Y la traducción de esa palabra en el original es estiércol. Eso es lo que tenía todo eso por, ya saben. No hace falta entrar mucho en esos detalles. Igual me pasó a mí. Yo antes vivía una vida, varios saben, otros no, llena de placer. Era músico profesional, me gustaba, me encantaban las fiestas, todo lo demás. Hoy un hermano después del primer culto me preguntó, hermano, ¿usted era uno de esos que bailaba? ¿Y bailaba bien o no bailaba bien? Eso no entra al caso. Pero era mi vida, era mi profesión. A mí yo quería tocar con los grandes nombres en el mundo de la salsa y Dios me permitió eso. Con personas con un renombre que si digo sus nombres, ustedes todos van a decir, Pero otra vez yo puedo decir como Pablo, todo eso lo tengo por basura. Porque comparado a lo que Dios ha hecho en mi vida, todo eso es basura, sinceramente. Vivir por los placeres, por el dinero, todo lo demás, en realidad no tiene ningún valor, porque todo se va a quedar aquí. Todo se queda aquí. Los faraones en su día, ¿verdad? Tuve el privilegio de poder ir a Cairo y también visitar las pirámides allá en Egipto. Y es impresionante cuando uno mira esas pirámides. Y el sentido de todo eso era que los faraones, grandes faraones, pensaban y llevaban con ellos, ¿verdad?, todo ese tesoro, porque cuando ellos morían, después iban a necesitar todo ese tesoro. Y sabemos que todo eso es mentira. Es mentira. Todo lo que se queda aquí. Pero sin embargo, no así el reino de los cielos. No así el reino de los cielos. El hombre descubrió, el hombre se deleitó
Y finalmente el hombre se decidió. Y mi pregunta en esta mañana a la iglesia de Jesucristo, los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, ¿qué valor tiene el tesoro de Jesucristo en tu vida? Seamos honestos, sinceros en esta mañana. ¿Cuál es el posible obstáculo para que lo vendas todo? Cristo lo dijo de una manera bien sencilla. A mí lo que me encanta del Evangelio y leer la Biblia es que es sencillo. Nosotros los teólogos, como dice mi esposa, complicamos las cosas. Pero es bien sencillo. Jesús dijo, el que viene en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo y ¿qué? Toma su cruz y sígueme. Es el Evangelio. Podemos añadirle cosas y decir cosas de una manera bien espiritual, etc. Pero es lo que es. Es lo que es seguir a Jesucristo. Caminar con Él todos los días. Encontrar ese tesoro y decir, mira, todo lo tengo por basura. No me vale nada de eso para seguirte a ti, Señor, y estar contigo. Eso es sencillamente. Yo pregunto, ¿cuál es el obstáculo? Se está haciendo una serie sobre, no temas, el miedo. Y posiblemente para algunos de nosotros puede ser el temor, el miedo. Miedo a qué dirán, miedo a quedarme sin nada, el miedo de posiblemente invertir toda mi vida en algo y ver que no tiene valor. Pero estamos agarraditos de eso y tenemos miedo. El miedo no viene de parte de Dios. El temor a Dios es muy diferente al temor del enemigo y el temor de la carne.